Descubrí a mi prometida con su ex tóxico y cancelé nuestra boda. Pero como venganza dormí con las mujeres que ella odiaba. Así que, esto no va a ser una de esas historias en las que necesito consejos ni nada. Porque todo el asunto ya ha llegado a su fin. Pero creo que ciertamente hay mucho que se puede aprender de la tontería que acabo de tener que experimentar. Y dado que yo aprendí mucho de las historias que otros han contado aquí, creo que es justo que yo aporte mi propio relato. Estoy definitivamente de humor para tomarme la situación con humor porque obtuve mi venganza. Y fue muy satisfactoria. Trabajo en una gran institución financiera en Estados Unidos, y no es que me esté jactando. Pero me está yendo bastante bien y tengo mucho potencial de crecimiento. Y todo esto mientras apenas tengo 32 años. Durante una conferencia a la que asistí hace unos 6 años, charlé con la mujer que estaba sentada a mi lado. Y nos llevamos muy bien. Unos meses después, comenzamos a salir, y hemos estado saliendo desde entonces. Ella acaba de cumplir 30 años hace unos días, pero naturalmente, con la forma en que terminaron las cosas, no hubo necesidad de llamarla para enviarle buenos deseos ni nada por el estilo. Fue exactamente en su cumpleaños número 29 cuando le hice la pregunta, y ella dijo que sí de inmediato. Hay una sonrisa en mi rostro al recordarlo porque fue uno de los días más felices de mi vida, y estoy seguro de que también lo fue para ella, pero eso se ha agriado mucho ahora. Ha envejecido como leche no refrigerada. De todos modos, le pedí que se casara conmigo, ella dijo que sí, y nos comprometimos. Días felices, ¿verdad? Ahora, no estoy seguro si soy el único que ha experimentado esto antes. Pero cuando lidias con mujeres que tienen demasiado miedo de hablar sobre sus aventuras sexuales con sus amigas, tú como pareja podrías terminar siendo la persona con la que eligen desahogarse. Me ha pasado en 2 relaciones separadas, de las cuales esta fue una de ellas. Creo que la mayoría de los hombres no quieren escuchar continuamente historias de todos los hombres con los que su novia o prometida o esposa ha dormido. Es de la misma manera que yo no intento involucrar a ninguna mujer con las personas con las que he dormido. De todos modos, sucedió algunas veces antes de que finalmente le dijera que realmente no me importaba escuchar todas sus historias. Pero antes de ese punto, había escuchado mucho sobre su ex más reciente. Creo que es justo escuchar sobre exparejas en cualquier relación nueva, pero no necesito los detalles sexuales. El nombre del chico era Chris, y tenían una relación bastante tóxica, pero él era muy bueno en la cama. Por supuesto, ya habíamos dormido juntos en este punto, y tenía que preguntarme si yo era tan bueno en la cama también. Supuestamente, la situación en la habitación era lo que la mantenía en esa relación tóxica, lo cual admitiré fue una señal de alerta para mí. Pero ella era mucho más joven, y por extensión, naturalmente mucho más tonta, así que lo dejé pasar. De todos modos, ese es el trasfondo necesario para lo que tengo que decir a continuación. Escuché mucho sobre Chris en las primeras etapas de la relación, pero después de un punto, nada más. En ese momento, asumí que finalmente lo había superado, y eso me bastaba. Dejé de escuchar sobre el alrededor de los 2 años, incluso esporádicamente. Así que avancemos rápidamente hasta la etapa post-compromiso. Sandy, mi ex, y yo ya estábamos entrando en la fase de planificación de las cosas. Ambos venimos de hogares relativamente buenos. Personalmente, no diría que mi familia es adinerada, pero me han dicho que estoy desconectado de la realidad antes, y acepto que mi perspectiva podría ser poco confiable. De todos modos, ambos padres querían algo relativamente grande. Yo estaba bien con una situación de amigos y familiares, sin tíos ni tías que no había visto desde que era un niño pequeño, pero todos, incluida Sandy, querían que fuera espectacular. Así que me rendí y les dejé hacer lo que quisieran. Ahora aquí es donde las cosas se ponen divertidas. Admito que aquí es donde las cosas se fueron al infierno para mí en ese entonces, pero como dije, estoy tratando de tomar la situación con cierto humor ahora. Estábamos buscando un lugar, y todos querían algo en algún tipo de lugar pintoresco, como una playa privada, una iglesia de 10.000 años de antigüedad, el ayuntamiento, y así sucesivamente. Afortunadamente, para mí, dejé claro que estaba bien con encontrar un espacio para eventos en la ciudad, pero me dijeron que no tenía visión. Así que les dije que ellos podrían encargarse de encontrar el lugar. No iba a estresarme por algo que no me preocupaba tanto. Así que en cuanto al lugar, Sandy me dijo que iba a visitar 3 de ellos con una amiga. Y yo estaba completamente de acuerdo con esto. Quiero decir, que había que objetar. Ella ha ido con una amiga para probar tortas y para mirar vestidos, así que, ¿qué importaba? Pasó el día, y ella me dijo que había visitado algunos lugares con esta amiga, y que una cierta iglesia antigua le estaba gustando bastante. Dijo que iba a volver a verla en unos días con la misma amiga, solo para asegurarse de que todavía se sentía de la misma manera al respecto. Y yo le dije que estaba bien porque, una vez más, no me importaba el lugar, y no había nada que pudiera ver para que cualquier aspecto de la situación pareciera extraño. Eventualmente, volvió a revisar el lugar con su amiga, y el consenso fue que sería el lugar para ella.
Así que pusimos nuestro nombre. Y tendríamos que pagar un depósito dentro de los 30 días para reservar el día para nosotros. Eventualmente lo hice, el lugar estaba listo. Ahora, todo fue de maravilla durante las próximas semanas. Los preparativos para la boda continuaron bien, con algunas cosas adicionales resolviéndose, pero en su mayor parte, no habíamos gastado demasiado dinero. Soy muy afortunado de que las cosas hayan sucedido como sucedieron porque un día, cuando mi ex fue a firmar por una entrega, dejó su teléfono en la isla de la cocina. ¿Y a quién veo en una notificación? A Chris. ¿Estás ahí, cariño?, decía el mensaje. Estaba muy tentado de revisar sus mensajes, pero ella regresó en cuestión de segundos sosteniendo el paquete que había recogido. No tenía confirmación de que fuera el mismo Chris, pero si hubiera otro Chris llamándola cariño, creo que de ninguna manera sería mejor. Tenía que ser su ex. Ahora, pude mantener mis emociones bajo control porque sé cómo pueden ser los hombres. Podría ser un ex siendo insistente, o probando su suerte con nombres cariñosos e insinuaciones sexuales, y ella podría estar rechazándolo simplemente. Pero mientras ella no supiera que yo sabía, tendría mi oportunidad para leer más. Esa oportunidad llegó unos 10 días después, cuando su amiga vino a recogerla para ir a mirar arreglos florales. Justo entonces ella olvidó su teléfono, lo cual fue perfecto para mí. Había una posibilidad de que ella regresara por su teléfono, pero yo no iba a desperdiciar la oportunidad. Así que lo recogí, y fui directo a su aplicación de mensajería y busqué a Chris. Habían estado hablando. De hecho, habían estado hablando mucho. Había muchas cosas normales allí, algo de conversación sobre la boda. Mencionó el lugar y lo hermoso que era, diciendo que deberían ir allí de nuevo, en algún momento fuera de los deberes de la boda. Así que él era la amiga con el que ella fue. Solo me vino a la mente en ese momento que ella no me había dado un nombre, y ella usualmente lo hacía. Fue con su ex de todas las personas, el mismo Chris del que no había oído hablar en mucho tiempo. El mismo Chris que era tan increíble en la cama. Seguí leyendo y leyendo y leyendo, sí, hasta que llegué a las partes jugosas. Había mucho sexting, mucho, y era tan explícito como puedas imaginar. Bueno, se mantuvo en forma de texto en su mayor parte, pero también se intercambiaron fotos. Tuve que bajar bastante, pero fue justo alrededor del momento en que fueron a ver la vieja iglesia por segunda vez. Las cosas fueron relativamente sanas desde allí hacia abajo, además de que se lanzaban nombres cariñosos. No podía decir si habían dormido juntos, pero claramente ella no se arrepentía de lo que habían hecho en ese momento, porque seguían hablando activamente. Eso fue cuando escuché la puerta desbloquearse. En ese momento, consideré dejar su teléfono. Realmente consideré actuar como si no estuviera haciendo nada, pero ¿sabes qué? Me importó un comino eso. La dejé entrar y me encontró sosteniendo su teléfono. Tan pronto como nos miramos, vi cómo se le abrieron los ojos, y casi corrió hacia mí, tratando de forzar un «¿Qué estás haciendo?», con un tono ligero. Cuando llegó a mi lado, vio el chat de Chris abierto en su teléfono, y simplemente la miré desde donde estaba sentado. Luchaba por encontrar palabras para decir, podía ver sus labios intentando moverse. ¿Revisaste mi teléfono? ¿En serio? ¿Estás hablando en serio? Sí, trató de hacerme el villano. Me enfureció mucho su respuesta, pero todo lo que hice fue reír. De hecho, creo que podría haber parecido loco porque dio un paso atrás. Realmente no tenía idea, de verdad no tenía idea, le dije. Tu amante envió un mensaje cuando fuiste a firmar el paquete el otro día. Vi la notificación, y eso me impulsó a revisar tu teléfono. Definitivamente, tenía razones para hacer esto, así que ni siquiera intentes darme vuelta las cosas. Porque si las cosas hubieran salido como querías, yo seguiría siendo estúpidamente ignorante. Y tú habrías seguido engañándome con Chris. Ella empezó a murmurar y a decirme que no era lo que parecía. Sé que ustedes dos durmieron juntos, estaba mintiendo mucho, pero solo tenía una corazonada. Ella lo negó de inmediato, pero mantuve mi postura y le dije que dejara de mentir. Ella lo negó de nuevo, y puse su teléfono en la mesa y lo empujé hacia ella, diciendo, no puedo casarme con una mentirosa. Fue entonces cuando estalló en lágrimas, sollozando y diciéndome que fue solo una vez. Reí de nuevo, solo una vez, sin embargo, enviaron mensajes sexuales. Todavía están en contacto. Fue un error, cariño, cometí un error, ella seguía tratando de tocarme, pero yo seguía apartándola. Esa mentira me parecía increíblemente divertida, porque solo fue un error porque la atrapé. Ella habría seguido adelante conmigo y su ex a un lado. Se habría casado conmigo y probablemente seguiría durmiendo con él. Las cosas se hubieran puesto muy malas para mí si no lo hubiera descubierto. Quizás un hijo que no era mío o la mitad de mis bienes en un divorcio. Simplemente, sucedió de casualidad que vi ese mensaje en su teléfono. Me estoy poniendo nervioso pensando en eso ahora. Me levanté y fui al dormitorio, agarrando su maleta del armario. Ella me siguió, y una vez que me vio arrojando sus pertenencias dentro, comenzó a sollozar nuevamente,
lo cual realmente comenzó a molestarme. Seguía rogándome entre lágrimas, pero realmente no estaba de humor para nada de esto. Imaginar que estaba planeando una boda con ella era una locura. «Devuélveme el anillo», dije. Si pudieras ver la expresión en su rostro en ese momento, fue como si hubiera visto un fantasma. Creo que, a pesar de todo, fue en ese momento cuando realmente se dio cuenta de lo profundamente que había metido la pata. Se dio cuenta de las consecuencias reales de sus acciones. Mi mano estaba extendida frente a ella durante como 2 minutos, antes de que finalmente se quitara el anillo y lo pusiera en mi mano. Ni siquiera luchó contra eso, y eso me alegró porque en ese momento estaba empezando a perder la paciencia. Después de meter algunas de sus cosas a la fuerza en la maleta, se la pasé y le dije que saliera de la casa, lo cual hizo en silencio. Esa noche, cerré con llave la puerta, apagué todas las luces, y me emborraché. A la mañana siguiente, me desperté con varias llamadas perdidas. Había algunas de ella, algunas de sus padres e incluso algunas de mis padres. Obviamente, ella debió haberles dicho que yo había cancelado la boda. Pero me preguntaba si les había dicho por qué. Casi definitivamente no, pensé en ese momento. Honestamente, no estaba de humor para hablar con nadie. Porque no había nada que pudieran hacer más allá de simpatizar conmigo. O decirme que Sandy y yo podríamos superar las cosas. No quería tener que lidiar con ninguna de esas opciones. En varios momentos durante el día, la gente llamó a mi puerta, pero me mantuve en silencio todo el tiempo. Cuando finalmente se fueron, no fue hasta el día siguiente, que creé un chat grupal y agregué a ambos conjuntos de padres, a Sandy y a sus hermanos. Escribí un mensaje muy largo, detallando absolutamente todo lo que había sucedido, con tanto detalle como me importaba incluir. En ese momento, no me importaba que estuvieran los padres de ella o los míos. Si iban a tener algún comentario sobre el estado de la boda que pronto sería cancelada, necesitarían saber exactamente qué sucedió. Así que sí, les conté absolutamente todo. Fue agotador recapitular toda la saga, pero lo hice. El chat grupal estuvo en silencio durante 1 hora completa después de eso, aunque pude ver que varios de ellos habían leído los mensajes, incluida mi exprometida. La primera indicación que tuve de que alguien realmente había comprendido todo fue cuando mi papá me llamó. Recuerdo exactamente lo que dijo: «Hijo, lo siento, tomaste la decisión correcta. Va a doler, pero fue la decisión correcta». Eso se quedó conmigo, porque un hombre más débil podría haber vuelto con ella cuando el dolor se hiciera demasiado fuerte. Pero yo ni siquiera lo consideré. Cada vez que recordaba ese comentario durante el día, recibía mensajes y llamadas, algunos a los que respondía, otros que ignoraba. Sin embargo, estaba claro que todos habían recibido la noticia, y no había sentido hablar conmigo al respecto porque mi decisión estaba tomada. Eso fue prácticamente la última vez que nuestros planes de boda se hablaron tan activamente, al menos que yo supiera. Sus padres nunca intentaron suplicarme, porque asumí que tenían el sentido común para saber que su hija había metido la pata inmensamente. Pero la cosa es que eso no fue suficiente para mí, realmente no lo fue. Realmente tenía que hacer que Sandy sintiera el mismo dolor que yo, porque cancelar un compromiso no era un dolor real para ella, si podía correr ahora a los brazos de otro tipo. Lo primero que quería hacer era ir tras Chris, pero realmente no podía averiguar cómo. No tenía información real sobre él, aunque esperaba que Sandy no quisiera tener nada que ver con él, viendo que era la raíz de toda la vergüenza y el dolor por el que había pasado. Después de todo, su familia inmediata sabía que ella era una infiel, y eso era satisfactorio. Probablemente, habría ayudado si hubiera venido a pedir ayuda aquí sobre cómo podría vengarme de Chris. Pero honestamente, mi mente no estaba en el lugar correcto en ese momento. Espero que puedas entender eso. Así que lo dejé ir, a pesar de no querer hacerlo. Sin embargo, la persona real a la que necesitaba vengarme era Sandy, y tenía un plan. Aquí está el asunto, ya no estábamos juntos. Cualquiera con que eligiera dormir en este punto era totalmente justo, incluso si fuera su hermana. No, no estaba planeando dormir con su hermana, solo estoy haciendo un punto. La cuestión era que quería asegurarme de que le doliera mucho. Así que tenía 2 opciones, dormir con las personas que más ama o dormir con las personas que más odia. Considerando cómo había ido nuestra relación por el desagüe, todos sus mejores amigos habrían estado al tanto. Y sería un terreno difícil para mí de navegar. La otra persona que amaba era Chris, pero no iba a ir por ese camino, ni siquiera para una venganza. Sin embargo, las personas que ella odia serían un tipo diferente de maldad. Quiero decir, si estás leyendo esto, piénsalo. ¿Cómo te sentirías si tu pareja se acostara con el tipo molesto en la oficina al que absolutamente odias? Te haría odiarlo aún más, pero también dolería mucho, porque estarías compartiendo a tu pareja con la última persona en la tierra que hubieras elegido. Esa era mi razón. Así que tuve que repasar en mi cabeza, para averiguar algunas compañeras de trabajo que mi ex había criticado mucho. En la parte superior de la lista estaba una tal Sofía, a quien odiaba porque cree que es lo máximo.
lo cual probablemente era el código femenino para sentirse amenazada por ella. Eso podría significar que era una chica atractiva, y estaba emocionado por descubrirlo. Había una compañera de clase de la universidad llamada Melissa, solían ser amigas. Pero luego Melissa se acostó con uno de los ex de mi exprometida, y tuvieron una gran pelea. Y Sandy la odiaba desde entonces. Finalmente, recordaba a una chica japonesa llamada Toki, y Sandy dijo explícitamente: la odio porque trata de actuar toda delicada y linda, y los hombres babeaban por ella como tontos. Mi lista tenía algunos otros nombres, pero permíteme ahorrarte el tiempo. Y decirte que o no pude hacer suficiente investigación para encontrarlas en línea, o no logré concretar nada. De todos modos, Sofía no fue difícil de encontrar, trabajan en el mismo lugar. Así que LinkedIn me ayudó enormemente en ese sentido. A partir de ahí, pude encontrar su cuenta de Instagram y le envié un mensaje desde allí. Uso Instagram mucho, y no estoy tratando de ser engreído. Pero es una red social bastante interesante para aquellos que les gustan los estilos de vida un poco lujosos. Tenía ropa muy buena, mi Audi aparecía algunas veces, y también aparecían algunas vacaciones en las que había estado. Cuando seguí a Sofía, ella me siguió de inmediato en cuestión de minutos, y le envié un mensaje. Usé mi charla habitual, y claramente pude decir que le gustaba. Esto continuó durante un día más, antes de preguntarle si le gustaría salir en una cita, y ella dijo que sí. Dejé en claro que tomaría varias fotos de ella y con ella, y me aseguré de que se viera increíble en cada una. Esa cita tuvo un final feliz. La siguiente fue Melissa. Ahora, en este punto, me di cuenta de que estaba haciendo mucho en nombre de la venganza. Pero estaba comprometido. Melissa vivía en otro estado, pero aún así le envié un mensaje en Instagram de todos modos. El problema fue, y no lo había previsto, ella me reconoció. Mi ex y ella no habían mantenido contacto. Pero supongo que Melissa hacía un hábito de mantener un seguimiento ocasional de su vida, por odio o algo así. Y ciertamente aparecí en las redes sociales de mi ex. Me descubrieron. Así que opté por la honestidad. Le hice saber a Melissa que había terminado con Sandy, y ella dijo: bien, la odiaba. El siguiente mensaje fue: oh, lo siento, sé que todavía debes amarla. Le dije a Melissa que no seguía amándola. Y que estaba buscando exactamente a alguien con quien pudiera compartir mi odio. Ella comenzó una llamada de voz conmigo inmediatamente después de ese mensaje. Me pareció extraño, y comenzamos a hablar sobre mi exprometida. En un momento, simplemente solté: quiero vengarme de ella, y Melissa, aparentemente una rompecorazones crónica, dijo: ¿podrías acostarte conmigo? En este punto, pude ver por qué Sandy la odiaba en ese entonces, pero esto simplemente funcionaba a mi favor. Organizar las cosas fue increíblemente fácil. Volé durante un fin de semana, Melissa y yo fuimos a jugar bolos y a hacer turismo en su ciudad, nuevamente con mucha evidencia fotográfica para mis malvados propósitos. Luego fuimos a su casa y nos divertimos un poco. Incluso me permitió tomar algunas fotos muy sugestivas de ella. Aparentemente, el odio entre las dos era mucho más profundo de lo que imaginaba. Finalmente, llegó el momento de Toki. Tuve suerte con esta, porque la encontré en Tinder. No tenía idea de cómo lucía, pero el nombre Toki ciertamente no era común en el área en la que vivía. Hicimos match de inmediato y le envié un mensaje. Ella era bastante lenta en sus respuestas, y cuando propuse una cita, dijo que no estaría disponible durante la semana. Me llevó un tiempo cerrar el trato, especialmente porque cuando finalmente salí en una cita con ella, tomaron 3 citas para que algo sucediera. Sin embargo, obtuve mis fotos. Me llevó exactamente 6 semanas finalizar todo esto, y no voy a mentir. Realmente me pregunté si era un psicópata por pasar por tantos problemas para vengarme de alguien. Pero sabía que finalmente me sentiría mucho mejor al finalizarlo, así que dejé de lado esos sentimientos. Un día, envié un mensaje de texto a Sandy de la nada, y le tomó siglos responder, pero finalmente lo hizo. Pasamos por algunas cortesías muy incómodas, pero le dije que quería encontrarme con ella. Aunque no le dije para qué. Y estoy seguro de que eso le hizo aumentar sus esperanzas. Me dijo que podría estar lista en 15 minutos, pero insistí en que nos encontráramos en 3 horas, porque realmente quería volverla loca con la intriga. No íbamos a volver a estar juntos, pero apuesto a que eso es lo que ella pensaba. Finalmente, llegó el momento y la encontré en un parque. Ella estaba allí antes de que llegara, lo cual no era sorprendente, ya que me había movido tan lentamente como fuera posible mientras me preparaba. Se puso de pie para abrazarme, y yo lo acepté. Era más fácil hacerla ilusionar si no era demasiado frío. Pasamos por un montón de cortesías secas, antes de sacar mi teléfono y enviarle un montón de archivos multimedia. Le dije que echara un vistazo. Su expresión seria se deshizo en un ceño fruncido, cuando abrió las fotos que le había enviado. La primera cara que vio fue la de Sofía, y dijo: ¿por qué me estás mostrando esto? Pero antes de que pudiera responder, pasó a la siguiente imagen, que mostraba a Sofía y a mí juntos.
Luego siguió desplazándose más allá de las fotos de Sofía hacia las de Toki. Ella fue muy divertida, dije, me aseguré de decir eso extremadamente casual. Vi lágrimas acumulándose en los ojos de Sandy mientras seguía mirando. Luego vio a Melissa, primero un vídeo de Melissa y yo jugando bolos, y luego uno más explícito. Literalmente vio ese vídeo en bucle 3 veces antes de que yo dijera, ninguna de estas mujeres fue tan mala como las hiciste parecer. De hecho, todas fueron mucho mejores que tú, especialmente en lo que más importa. Ella explotó, se puso de pie y comenzó a gritarme. Siguió señalándome agresivamente con el dedo, y me pregunté si en algún momento sentiría la necesidad de golpearme, pero simplemente siguió gritando. Sobre cómo era un desgraciado y cómo era una basura, y así sucesivamente. Honestamente, me desconecté un poco porque estaba disfrutando de cómo temblaba de rabia. En un momento, dijo, hiciste parecer que eres un santo, pero eres peor que yo. La detuve y... Yo no fui quien se reconectó con mi ex, se acostó con él, mantuvo conversaciones candentes con él. Y todo eso mientras estaba comprometida. Ahora no estoy comprometido, y eso es por todo lo que hiciste. Así que si estás enojada, solo puedes estar enojada contigo misma. Dije todo eso calmadamente, y me puse de pie. Realmente, solo puedes estar enojada contigo misma, Sandy. Esto fue simplemente lo que te merecías. Ella comenzó a llorar nuevamente, y esta vez parecía realmente destrozada. Pero eso fue todo para mí, ver esa expresión fue como encontrar el cierre. Realmente me sentí satisfecho de haber hecho lo que necesitaba hacer. Desde entonces, no he sabido nada de ella, ni siquiera cuando cumplió 30 años, pero para ser honesto, prefiero que las cosas sigan así. No sé si este es un consejo práctico para alguien, pero no pienses que ninguna mujer está más allá de engañar. Porque eso es lo que pensé de mi exprometida, y me demostraron que estaba muy equivocado. Si puedes firmar un acuerdo prenupcial, por favor hazlo. Porque tuve la suerte de salir de mi situación antes del matrimonio. Todo lo que realmente puedo decir, como una nota de despedida, es que siempre debes permanecer vigilante. Si necesitas revisar su teléfono, hazlo, especialmente si tienes sospechas razonables. No vale la pena vivir con alguien que te está dando problemas de confianza. Logré salir de mi situación, y por el bien de todos ustedes, hombres más jóvenes e incluso mayores, espero que ustedes también lo hagan.